Hola, papá. El millonario jamás dejó de buscar a su hija durante 2 décadas. Entonces, una joven desconocida se le acercó y solo dijo, «Hola, papá». Lo que ella reveló después cambió el sentido de aquellos 20 años. Hace 20 años, Domenico García era el retrato exacto del éxito. A los 41 años, dirigía un imperio empresarial sólido y respetado, de esos que generan titulares y convocatorias a eventos exclusivos. La casa era amplia, luminosa, siempre llena de risas. Cristina, su esposa, caminaba por los pasillos con ligereza, como si aquel hogar hubiera sido diseñado a su alrededor. Emilia, la niña de apenas 3 años, era el centro de todo, curiosa, parlanchina, con una risa que llenaba cualquier silencio. Domenico solía pensar en momentos cotidianos que se había sacado la lotería de la vida. Aquel domingo, Emilia salió a pasear con la niñera al parque como tantas otras veces. Nada parecía fuera de lugar. Minutos después, sin embargo, la puerta de la casa se abrió de golpe. La niñera entró en pánico, pálida, temblando de pies a cabeza. Ella estaba a mi lado, repetía con la voz quebrada. Fue un instante. Cuando volví a mirar, ya no estaba. La niña había desaparecido como si hubiera sido arrancada de la realidad. Domenico sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo que ya no estaba?, preguntó, sin reconocer su propia voz. La niñera lloraba, gesticulaba, suplicaba que le creyeran. «Se lo juro, señor», parpadeé, «solo eso». Las palabras resonaron como un martillo, un instante, un parpadeo. Fue todo lo que bastó para que su vida se partiera en dos. Las horas siguientes se disolvieron entre sirenas, preguntas repetidas y miradas confusas. Domenico dio entrevistas, repartió fotografías, prometió recompensas. Pasó noches en vela, caminando por la casa, llamando el nombre de la niña como si ella pudiera responder desde alguna habitación. «Emilia, papá está aquí». Pero el silencio era absoluto. La ausencia de su hija comenzó a ocupar todos los espacios, incluso los que antes no existían. Pocas semanas después, cuando apenas lograba respirar sin sentir dolor, llegó el segundo golpe. El teléfono sonó al final de la tarde. Del otro lado, una voz grave informó del accidente. El auto de Cristina había salido de la carretera y se había incendiado. No hubo tiempo, no hubo despedida. Domenico cayó sentado en el suelo de la sala, con el teléfono resbalando de su mano. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el pecho se le cerraba. El entierro ocurrió bajo un cielo gris, pesado, casi cruel de tan coherente con lo que él sentía. Frente a la tumba de su esposa, Domenico apenas escuchaba las palabras a su alrededor. Cuando se quedó solo, se arrodilló ante la lápida e hizo una promesa, con la voz ahogada. «La voy a encontrar, hasta mi último día. Lo juro». La imagen de la niña se mezclaba con la de la mujer que amaba, y todo dentro de él parecía derrumbarse al mismo tiempo. Después de eso, el millonario desapareció de su propio mundo. Se alejó de los negocios, delegó las empresas, ignoró reuniones. El hombre que antes decidía destinos, ahora vivía con un solo propósito. Todos los días, sin excepción, Domenico salía a las calles con un cartel en las manos. La foto de la niña se convirtió en su identidad. «¿Alguien ha visto a mi hija?», preguntaba, incluso cuando la esperanza parecía cada vez más frágil. Los años pasaron y él envejeció junto con la búsqueda. El cuerpo se encorvó, el cabello se volvió blanco, pero el ritual permaneció intacto. Los barrios cambiaron, llegaron personas nuevas, y Domenico seguía ahí, casi invisible. A veces alguien se detenía por compasión. «Lo siento mucho», decían. Él agradecía con un breve gesto y pensaba en silencio, «Mientras no haya un final, todavía hay camino». Aquella mañana en particular, ya con 61 años, se detuvo frente a una cafetería. El aroma del café caliente contrastaba con el ligero frío en el aire. Domenico ajustó el cartel,
Respiró hondo y se quedó inmóvil. La gente pasaba apresurada desviando la mirada. Pensó por un segundo. Tal vez hoy debería descansar, pero no descansó. Nunca descansaba. Fue entonces cuando una joven se detuvo frente a él. No desvió la mirada. No mostró prisa. Simplemente se quedó ahí, observándolo con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Domenico sintió un nudo en la garganta. Algo en ese rostro lo desarmó por completo. No, Ichiron, esto no es posible, pensó, sintiendo que las manos comenzaban a temblarle. «Hola, papá», dijo ella, con voz baja pero firme. Domenico dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeado. «¿Qué dijiste?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. La voz le salió casi en un susurro. Tragó saliva y se atrevió. ¿Eres tú? Emilia, ¿eres tú de verdad?» El silencio duró segundos eternos, hasta que ella asintió lentamente. «Soy yo». El cartel cayó al suelo. Domenico se llevó las manos al rostro, sollozando sin poder contenerse. «Yo te busqué. Todos los días», repetía, como un mantra roto. La joven se acercó, dudosa, y cuando él la abrazó, sintió que el tiempo finalmente se había doblado. En los primeros días, la casa de Domenico volvió a respirar de una forma que él ya no recordaba. No era solo movimiento, era vida. El sonido de pasos resonando por los pasillos, risas tímidas que surgían de la nada, tazas olvidadas fuera de su lugar. Isabel caminaba por la casa con curiosidad, tocando los muebles, observando las fotos, haciendo preguntas sencillas. Domenico la observaba a la distancia, con una sonrisa contenida, sintiendo algo cálido expandirse en el pecho. Así es como debió haber sido, pensaba, casi en paz. Comenzaron a compartir pequeños momentos que, para Domenico, significaban todo. Tomaban café juntos por la mañana, sentados en la mesa grande que había estado vacía durante décadas. «Siempre te gustó el pan con mantequilla», decía él, sonriendo más para sí mismo que para ella. Isabel reía sin saber si aquello era verdad, pero disfrutando escucharlo. Por la noche, él preparaba la cena y le preguntaba sobre su día, atento a cada detalle, como un padre reaprendiendo a ser padre. Domenico se apegó demasiado rápido, de eso era consciente, pero no pudo evitarlo. La invitaba a sentarse a su lado en el sofá, le mostraba películas antiguas, se reía cuando ella comentaba escenas sencillas. «Hacías ese mismo comentario cuando eras pequeña», decía, emocionado. Isabel sonreía, a veces sin responder, y él interpretaba el silencio como timidez. Dentro de él algo encajaba. «Mi niña volvió», repetía, como si decirlo bastara para hacerlo real. Comenzó a incluirla en la rutina, a presentarla a la casa como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. «Aquí es tu habitación», dijo cierta vez, abriendo la puerta con cuidado. Isabel entró despacio, tocó los muebles, respiró hondo. Domenico observaba cada reacción, con el corazón acelerado. Cuando ella sonrió, aunque fuera de forma contenida, sintió ganas de llorar. «Estoy viviendo un milagro», pensó, ignorando cualquier señal de alerta. Poco a poco, sin embargo, empezaron a surgir pequeñas grietas, casi imperceptibles. Isabel caminaba por los pasillos con un cuidado excesivo, como quien teme equivocarse. Domenico intentó no darle importancia. Después de todo lo que pasó, es normal, se justificaba. Pero en algunos momentos, el silencio de ella parecía demasiado largo, demasiado cargado. Algo que él no supo nombrar comenzó a formarse, tímido, incómodo. Empezó a mostrarle cajas antiguas, casi como un ritual. «Estas ropas eran tuyas», decía, tocando la tela con reverencia. Isabel pasaba los dedos despacio, con los ojos humedecidos. «Yo no recuerdo», murmuraba, incómoda. Domenico sonreía, intentando parecer comprensivo. «Los traumas borran recuerdos», se repetía, como un mantra de autoprotección.
Por las noches se sentaban a la mesa en un silencio interrumpido por preguntas cuidadosas. ¿Recuerdas el parque?, se atrevía él, con voz suave. Isabel desviaba la mirada. No mucho. ¿Y a tu mamá?, insistía, intentando sonar casual. Solo fragmentos, nada claro. Las respuestas siempre llegaban incompletas, resbaladizas. Doménico asentía, pero sentía algo contraerse por dentro, una punzada de duda que se empeñaba en sofocar. Con el paso de los días, los detalles comenzaron a pesar. Isabel conocía cosas que no debería conocer e ignoraba otras que parecían obvias. Frente a una foto antigua, lloraba sin saber explicar por qué. «No has cambiado nada», decía Doménico, más angustiado que convencido. Isabel solo asentía. «¿Por qué no preguntas nada?», pensaba él. «¿Por qué evitas ciertos temas?». Cierta tarde Doménico llevó a Isabel a la habitación que había sido de Emilia. El ambiente permanecía intacto, casi como un santuario. «Aquí dormías», dijo él, con la voz quebrándose. Isabel se detuvo en la puerta con el cuerpo rígido. «¿Yo? ¿Puedo salir un momento?», pidió. La negativa golpeó a Doménico como un puñetazo silencioso. Asintió, pero el corazón se le aceleró. Una hija correría hacia esta habitación, pensó, sintiendo el estómago revolverse. Esa noche no logró dormir. Sentado en el borde de la cama, miraba la oscuridad. ¿Y si me estoy engañando? La pregunta surgió como una traición interna. Cerró los ojos, apretó los puños. «No puedo soportar otra pérdida», concluyó, sintiendo el peso de los años caer sobre sus hombros. Al día siguiente, Doménico intentó abordar el tema con cuidado. «Isabel, necesito entender mejor tu historia», dijo, controlando la voz. Ella se tensó. «Ya conté todo lo que sé. Pero hay vacíos», insistió. «Cosas que evitas». El silencio fue espeso. «Porque duele», respondió ella, con la voz temblorosa. Él asintió, pero la respuesta no le trajo alivio. La duda creció como una grieta invisible. En momentos de ternura, Doménico la llamaba hija sin darse cuenta. En otros, observaba cada gesto con atención excesiva. «Estoy perdiendo la razón», pensaba. «O finalmente estoy viendo». La ambigüedad lo consumía poco a poco, erosionando aquella felicidad reciente. Fue entonces cuando surgió la idea de la prueba de ADN, casi como un último recurso. «Es solo para estar seguros», dijo él, intentando sonar tranquilo. Isabel palideció. «¿No confías en mí?». «No es eso», respondió rápido. «Es para silenciar cualquier duda». Ella dudó, respiró hondo y asintió. «Está bien». Pero algo se rompió en ese instante. El día de la toma de muestras fue demasiado silencioso. En el laboratorio el sonido de las máquinas parecía exageradamente fuerte. Doménico observaba el brazo de Isabel mientras extraían la sangre. «Es ahora», pensó. «O lo recupero todo, o lo pierdo para siempre». Isabel mantenía la mirada distante, casi ausente. Los días de espera fueron torturantes. Doménico oscilaba entre la esperanza y el pavor. Preparaba demasiado café, caminaba sin rumbo por la casa. A veces imaginaba un resultado positivo y sentía el pecho oprimirse. En otras, visualizaba lo contrario y le faltaba el aire. Isabel permanecía callada, casi invisible. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Cuando llegó el sobre, Doménico tardó en abrirlo. Se quedó de pie en la sala, con el papel temblando entre los dedos. Sea lo que sea, pensó, lo voy a soportar. Rompió el sello y leyó. Negativo. La palabra parecía gritar. El mundo perdió el sonido. El suelo desapareció. No, murmuró, releyendo el informe. Esto está mal. Isabel entró en la sala confundida. ¿Qué pasó? Doménico levantó la mirada con los ojos incendiados. «Tú no eres mi hija», dijo, con la voz cargada de dolor y furia. El impacto en el rostro de ella fue inmediato. «Puedo explicarlo», empezó.
La furia estalló como algo contenido durante décadas. ¿Explicar qué?, gritó. 20 años buscando a una niña. Isabel lloraba. Yo solo quería... ¿Querías qué? ¿Destruirme otra vez?, interrumpió, con la voz resonando por la casa. El dolor se convirtió en rabia cruda, incontrolable. Confrontada, Isabel se derrumbó. Admitió la mentira entre sollozos. Vi tu historia. Pensé que, si yo fuera tu hija, alguien me elegiría. Cada palabra era un golpe. Domenico sintió el pecho arder. Yo lo permití, pensó. Yo quise creer. Vete, dijo él señalando la puerta. Isabel abrió los ojos con desesperación. Por favor, no tengo a dónde ir. Vete, repitió. Yo solo quería saber qué se siente tener un padre. La frase lo atravesó, pero no cedió. Mentiste, márchate. Isabel tomó su bolsa a toda prisa, pasó por la sala donde las fotos antiguas aún estaban esparcidas. Perdón, susurró antes de salir. La puerta se cerró. Domenico permaneció inmóvil, con el rostro endurecido y el corazón en ruinas. Solo sintió que la furia daba paso a un vacío aún mayor. La casa volvió a quedar fría, muda. El cartel de la niña, apoyado en un rincón, parecía observarlo. Tal vez lo perdí todo otra vez, pensó. Y sin darse cuenta, algo comenzó a agitarse dentro de él. Una inquietud silenciosa que preparaba el camino para el próximo golpe. La casa estaba demasiado silenciosa aquella noche. Domenico caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse, sintiendo cómo la rabia reciente se disolvía en un cansancio pesado. Cada rincón parecía acusarlo. El sofá donde habían reído juntos, la cocina aún con la taza que Isabel había usado por la mañana, todo gritaba ausencia. ¿Qué fue lo que hice?, pensó pasándose la mano por el rostro. Por primera vez desde que la expulsó, la furia dio paso a algo peor, un arrepentimiento que le oprimía el pecho. Fue al recoger los objetos esparcidos cuando encontró el diario. Estaba olvidado sobre una mesa lateral, discreto, casi pidiendo ser ignorado. Domenico dudó antes de abrirlo. No es asunto mío, pensó. Aún así, los dedos le temblaron al pasar la primera página. La letra era irregular, cargada de emoción. Desde las primeras líneas, la historia de Isabel comenzó a revelarse, desnuda, cruda, imposible de ignorar. Ella escribía sobre albergues fríos, sobre despertar sin saber si habría comida, sobre adultos que prometían protección y entregaban miedo. Hablaba de noches en vela, abrazada a sus propias rodillas, intentando recordar cómo era ser niña sin sentir culpa por existir. Domenico sintió que el estómago se le revolvía. Ella no mintió por maldad, pensó, tragando saliva. Mintió por desesperación. Cada página era un golpe silencioso. Más adelante, las palabras se volvieron aún más dolorosas. Isabel escribía sobre haber visto su historia, sobre cómo aquella búsqueda incansable la hizo creer que tal vez todavía existía alguien capaz de esperar a una niña perdida. Solo quería ser hija de alguien, decía una frase garabateada, casi rasgada de tanta presión, aunque fuera por un poco. Domenico cerró el diario con fuerza, sintiendo que los ojos le ardían. La expulsé como si no fuera nada, pensó, avergonzado de sí mismo. El recuerdo de su rostro llorando en la puerta regresó con violencia. Las palabras duras que había dicho resonaron en su mente, una por una. Ella no me robó a mi hija, comprendió, demasiado tarde. Solo intentó sobrevivir a su propia historia. El arrepentimiento se transformó en urgencia. Domenico tomó el abrigo, el diario aún en las manos, y salió de la casa sin pensarlo 2 veces. En el camino, un impulso lo hizo detenerse. Sacó el teléfono y marcó el número de Isabel, el mismo que todavía estaba guardado como hija. Sonó una vez, 2, 3. Cuando alguien respondió, no fue la voz de ella. Hospital Central, enfermería, dijo una mujer del otro lado. Domenico sintió que la sangre se le helaba. La enfermera explicó con calma profesional
que una joven había sido auxiliada tras desmayarse en la calle, exhausta y en estado de choque emocional. Tenía este número como contacto, agregó. Así fue como supo dónde estaba. En el hospital el olor a desinfectante lo golpeó como una alerta. El corazón de Domenico latía descompasado mientras caminaba por los pasillos demasiado claros, demasiado silenciosos. Al llegar a la habitación indicada, se detuvo en la puerta por unos segundos, respirando hondo, como si necesitara valor para entrar. Cuando la vio acostada, pálida, frágil, conectada a cables y monitores, algo dentro de él se rompió para siempre. Se acercó despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera alejarla otra vez. Se sentó a su lado y tomó su mano con cuidado, sintiendo la piel fría bajo los dedos. «Perdóname», susurró, con la voz quebrada. «Me equivoqué. Te herí». Las lágrimas corrieron sin que intentara contenerlas. Por primera vez en muchos años, Domenico lloraba sin esconderse. Ahí, frente a aquella joven inconsciente, algo se reordenó dentro de él. Domenico ya no veía una mentira, ni a una impostora. Veía a una niña herida que nunca tuvo opción. «Puede que no seas mi hija de sangre», dijo inclinándose un poco más, «pero eres la hija que mi corazón eligió». Las palabras salieron bajas, firmes, como un voto íntimo hecho en el silencio de la habitación. Pasó horas ahí, hablando sin saber si ella lo escuchaba. Le contó sobre la soledad, sobre la búsqueda, sobre el error de haberla expulsado. Prometió que no la dejaría sola otra vez. Cuando Isabel comenzó a moverse, abriendo los ojos lentamente, Domenico contuvo la respiración. «Estoy aquí», dijo de inmediato, apretándole la mano. «No me fui». Cuando Isabel despertó por completo, encontró a Domenico a su lado, exhausto, con los ojos enrojecidos pero presente. La disculpa fue simple, sin justificaciones, sin defensas. Él asumió el error, el abandono, el dolor causado, y, en aquella habitación silenciosa, nació un vínculo nuevo, distinto, real. Un lazo que no necesitaba ADN para existir, solo elección, responsabilidad y amor. Meses después, la casa ya no parecía un mausoleo. Había rutina, había ruido, había vida circulando por las habitaciones. Isabel ahora ocupaba los espacios con naturalidad, como si por fin estuviera aprendiendo lo que significaba pertenecer. Domenico la observaba con una especie de gratitud silenciosa, todavía sorprendido por la forma en que ese vínculo se había fortalecido. A veces, al verla reír en la cocina, pensaba, «Casi pierdo esto también». Y esa conciencia lo hacía aún más cuidadoso, aún más presente. Una tarde de llovizna, Domenico decidió ordenar el ático. Era un lugar que había evitado durante años, como si cada caja guardara un recuerdo capaz de derribarlo otra vez. Isabel insistió en ayudar. «Vamos juntos», dijo ella, arrastrando una escalera con esfuerzo. «Si huí toda la vida, no voy a huir del polvo». Domenico soltó una risa baja, pero sintió que el pecho se le apretaba. Esa ligereza de ella, a pesar de todo, todavía lo dejaba admirado. El ático olía a papel viejo y a madera húmeda. La luz entraba por una ventana pequeña, dibujando franjas pálidas en el suelo. Las cajas apiladas formaban pasillos estrechos. Isabel empezó a abrirlas una por una, tosiendo por el polvo. «¿Qué hay aquí?», preguntó. «El resto de mi vida», respondió Domenico, medio en serio, medio irónico. Intentaba mantener la voz firme, pero los dedos le temblaban al tocar ciertos objetos. Entre fotos, ropa antigua y libros amarillentos, Isabel encontró una caja más pequeña, marcada con el nombre Emilia, escrito a mano. Se detuvo, como si todo su cuerpo se hubiera congelado. «¿Puedo?», preguntó mirando a Domenico. Él dudó, pero asintió. «Puedes». Isabel la abrió despacio. Dentro había unos zapatitos, un moño para el cabello y un osito de peluche gastado, con el pelo ralo y un ojo flojo.
Al tomar el osito, Isabel sintió algo extraño. No era solo nostalgia, había un peso irregular dentro del juguete. Apretó el vientre de peluche y frunció el ceño. «Hay algo aquí dentro», dijo, girándolo de un lado a otro. Domenico se acercó, confundido. «No puede ser, ese osito era de ella». Isabel volvió a apretarlo. El objeto interno hizo un sonido seco, casi un chasquido. «Sí hay», insistió. Buscó con los dedos alguna costura suelta y encontró un hilo más grueso, diferente, en la parte trasera del juguete. Su respiración se volvió corta. «Esto fue abierto y cosido de nuevo», murmuró. Domenico abrió los ojos con sorpresa. «¿Estás segura?». Isabel asintió, ya tomando unas tijeritas de costura que estaban en una caja cercana. «Lo estoy». El sonido de las tijeras cortando la tela fue pequeño, pero en aquel ático pareció demasiado fuerte. Isabel abrió una abertura con cuidado y poco a poco retiró el relleno. Sus manos temblaban. Domenico permaneció inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía hacer ruido. Desde dentro del peluche apareció un sobre amarillento, doblado varias veces, protegido con plástico como si alguien hubiera intentado asegurar que aquello sobreviviera al tiempo. Isabel sacó el sobre con delicadeza, como si sostuviera algo vivo. En una esquina había una letra antigua, apretada. Miró a Domenico antes de abrirlo. «¿Quieres que...?» preguntó dudosa. Domenico tragó saliva. «Ábrelo», respondió, y su voz salió más débil de lo que quería. Isabel rompió el sello con cuidado y desplegó el papel, que crujió, reseco por los años. Las primeras líneas hicieron que el rostro de Domenico perdiera color. Isabel leyó en voz alta, porque él parecía incapaz de ver. La carta era de la niñera de Emilia, fechada 2 días antes del accidente que se llevó a Cristina. Las palabras eran directas, desesperadas, como una confesión guardada en el lugar más improbable. Isabel se detuvo un segundo, respiró hondo y continuó, con la voz quebrándose a medida que comprendía lo que leía. El mensaje revelaba, con una claridad cruel, que Cristina estaba viva y que había huido con su hija. Decía que había sobornado a la niñera, que todo había sido planeado y que nadie debía buscar a Emilia en ese lugar, porque ya estaban lejos. Isabel sintió que el estómago se le revolvía. Domenico, al escuchar eso, dio un paso atrás como si lo hubieran empujado. «No», murmuró, y la palabra salió como un gemido. Tomó la carta de las manos de ella, con los dedos temblorosos, y la leyó una y otra vez, como si la repetición pudiera cambiar el sentido. Sus ojos brillaban de pavor. «Esto no tiene sentido», susurró. Isabel observaba su rostro, viendo la transformación, la incredulidad convirtiéndose en shock, el shock en un terror silencioso. Domenico levantó la mirada hacia ella, con la respiración entrecortada. «Si ella huyó, entonces...». La frase murió en su garganta. Domenico apretó la carta con fuerza, arrugando el papel frágil sin darse cuenta. «Yo enterré a mi esposa», dijo, y su voz tembló de una forma que Isabel nunca había oído. «Vi un ataúd, juré en su tumba», negó con la cabeza como si intentara despertar. «Pero si esto es verdad, entonces yo...». Isabel se acercó despacio. «Domenico», lo llamó, intentando anclarlo al presente. Él no respondió. Sus ojos estaban perdidos, fijos en un punto que solo él veía. La duda estalló dentro de aquella casa como una bomba silenciosa. ¿Y si Cristina nunca había muerto? ¿Y si la niña que buscó durante 20 años había estado viva todo ese tiempo al alcance de una carretera, de un nombre, de una dirección? La carta no salió de la mente de Domenico. Esa misma noche, él e Isabel se sentaron a la mesa con el papel abierto entre los dos, releyendo cada línea como si pudieran extraer algo más de lo que ya estaba escrito. «Esto es una prueba», dijo Isabel, rompiendo el silencio. Domenico asintió lentamente. «No es una sospecha.
Es un rastro, pensó. Por primera vez en 20 años, la búsqueda dejaba de ser abstracta. Ahora había un punto de partida real. En los días siguientes, Domenico volvió a ser el hombre meticuloso que había sido en los negocios. Organizó documentos, fechas, nombres. Isabel lo observaba en silencio, sintiendo crecer la tensión. «Empecemos por el hospital», sugirió ella. «Si hubo un accidente, tiene que haber registros». Domenico respiró hondo. La sola mención del hospital le hizo encogerse el estómago. Aún así se puso de pie. «Vamos», respondió. «Ya basta de vivir en la oscuridad». El hospital parecía más pequeño de lo que recordaba, pero el peso emocional era mucho mayor. El olor, los pasillos, todo trajo recuerdos que había intentado ignorar durante décadas. En el archivo, una empleada explicó con naturalidad burocrática que muchos expedientes antiguos no estaban digitalizados. En esa época no siempre se hacía identificación por ADN, comentó. Domenico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿El cuerpo pasó por algún examen?, preguntó conteniendo la voz. La mujer revisó los papeles y negó con la cabeza. «No hay registro de eso». Isabel apretó el brazo de él. «Entonces, nunca tuviste certeza», dijo en voz baja. Domenico cerró los ojos por un instante. «Enterré una posibilidad», pensó, sintiendo cómo la culpa se mezclaba con la esperanza. Continuaron investigando, cruzando datos, preguntando nombres. Fue entonces cuando apareció una anotación olvidada. Una hospitalización psiquiátrica, realizada meses después del accidente, en una aldea rural distante, bajo el apellido de soltera de Cristina. El camino hacia la aldea fue silencioso. La carretera se extendía frente a ellos como una línea entre el pasado y el presente. Isabel observaba a Domenico al volante, con el rostro tenso y los ojos fijos al frente. «¿Y si es ella?», preguntó, casi en un susurro. Él tardó en responder. «Entonces voy a escuchar», dijo por fin, «aunque duela». El miedo a decepcionarse otra vez disputaba espacio con una esperanza que ya no podía contener. La casa indicada estaba al final de una calle de terracería, sencilla, casi escondida. El portón chirrió al abrirse. Domenico sintió que las piernas se le volvían pesadas. «Es ahora», pensó. Isabel caminaba a su lado, firme, como si le prestara valentía. Cuando tocaron la puerta, el silencio del interior pareció prolongarse demasiado. Hasta que se escucharon pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente. La mujer que apareció estaba envejecida, con el rostro marcado por el tiempo y el peso de sus decisiones. Pero Domenico la reconoció de inmediato. El aire le faltó. «Cristina», murmuró como si pronunciara un nombre prohibido. Ella palideció, se llevó la mano al pecho y dio un paso atrás. Sus ojos recorrieron a Domenico y luego a Isabel, llenos de pánico. «No deberían estar aquí», dijo, con la voz temblorosa. Isabel sintió un nudo en la garganta. La mujer frente a ella era el eslabón perdido de toda una historia. Cristina intentó cerrar la puerta, pero Domenico la detuvo con cuidado, sin usar fuerza. «Se acabó», dijo él, bajo pero firme. «Ya no se puede huir». El silencio que siguió fue denso, sofocante. Cristina parecía buscar palabras que no llegaban. Finalmente, se hizo a un lado, derrotada, y los dejó entrar. La casa era demasiado sencilla para alguien que alguna vez había vivido rodeada de comodidad. No había fotos antiguas, solo paredes desnudas y muebles gastados. Cristina evitaba mirarlos. Isabel observaba cada detalle con el corazón latiendo acelerado. Aquí fue donde todo se rompió, pensó. Domenico permaneció de pie, incapaz de sentarse, como si cualquier apoyo pudiera hacerlo derrumbarse. «¿Estás viva?», dijo él por fin, con la voz cargada de incredulidad y dolor. Cristina cerró los ojos como quien acepta una sentencia inevitable. «Sí», respondió. Aún no hubo explicaciones ni justificaciones,
solo la confirmación de una verdad que él había esperado y temido al mismo tiempo. El silencio en la casa sencilla fue roto por unos pasos en el pasillo. Domenico aún miraba a Cristina cuando escuchó el sonido y giró el rostro de forma instintiva. La joven apareció en la puerta de la sala despacio, como quien siente que algo grave está a punto de ocurrir. Sus ojos se encontraron con los de Domenico, y por un segundo el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió pesado. El corazón de él se aceleró de una manera casi dolorosa. «Es ella», pensó, sintiendo que las piernas le flaqueaban. No había duda. La misma mirada, el mismo rasgo en el rostro, la misma presencia que había cargado durante 20 años dentro del pecho. «Emilia», susurró, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. La joven frunció el ceño, confundida. «Mi nombre es Lía», respondió en un tono defensivo. Domenico dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas y la mandíbula tensa. Yo soy Domenico». La palabra padre golpeó fuerte en su pecho, pero no salió. Lía lo observó durante largos segundos, evaluando a aquel hombre al borde del colapso. Cristina intentó intervenir, angustiada. No ahora», dijo con la voz temblorosa, pero ya era demasiado tarde. Isabel observaba todo en silencio, sintiendo el corazón martillarle en el pecho. Lía volvió la mirada hacia Domenico, como si algo antiguo intentara emerger a la fuerza. «¿Por qué estás llorando?», preguntó con la voz endurecida. Domenico se llevó la mano al rostro, respirando con dificultad. «Porque te busqué todos los días de mi vida», respondió, casi en un grito contenido. Lía dio un paso atrás, cerrando el rostro. La sala parecía demasiado pequeña para tanta verdad a punto de estallar. Cristina avanzó un paso, desesperada. «Basta», dijo intentando controlar la situación. Domenico se volvió hacia ella con un movimiento brusco, con los ojos encendidos. «No, ahora vas a hablar», exigió, con la voz firme, cargada de una rabia antigua. «Vas a decirlo todo, aquí, frente a ella», señaló a Lía con el dedo tembloroso. «Ella tiene derecho a la verdad, yo también». El tono cortó el aire como una navaja. Cristina palideció. Isabel contuvo la respiración. Lía cruzó los brazos con la mirada dura. Cristina se sentó despacio, como si el cuerpo ya no le respondiera. Las manos le temblaban visiblemente. «Te fui infiel», comenzó, con la voz baja, casi inaudible. Domenico apretó los dientes. «Habla claro», gruñó. «No ocultes nada». Cristina tragó saliva. «Me involucré con otro hombre mientras estaba casada contigo». Las palabras cayeron pesadas, sin retorno. Isabel sintió que el estómago se le revolvía. «Cuando quedé embarazada no sabía de quién era la criatura», continuó Cristina ya llorando. «Pero cuando nació, lo descubrí. Emilia, Lía, no era tu hija. Entonces huí. Lo planeé todo. Soborné a la niñera. Me llevé a mi hija e hice que creyeras que la habías perdido. Poco tiempo después falsifiqué mi muerte». El impacto fue brutal. Domenico dio un paso al frente, con el rostro tomado por una furia pura. «¿Me mentiste durante años?», gritó. Lía abrió los ojos de par en par, con todo el cuerpo en tensión. «¿Qué estás diciendo?», exigió con la voz cortante. «Descubrí que eras fruto de mi traición», dijo Cristina, mirando a su hija. «Y entré en pánico. Sabía que, si Domenico se enteraba, todo se acabaría». Domenico soltó una risa corta, sin humor, cargada de odio. «De todos modos, todo se acabó», disparó. «Tú solo elegiste cuándo y cómo destruir». Golpeaba el suelo con el pie, incapaz de contener la furia. 20 años. 20 años viviendo una mentira que tú creaste. Lía dio un paso al frente con los ojos encendidos. «¿Entonces me usaste?», gritó. «¿También me mentiste a mí?». Cristina intentó acercarse. «Lo hice para protegerte», Lía estalló. «Lo hiciste para protegerte a ti, Nu», gritó con la voz resonando por la sala.
Me robaste a mi padre, me robaste mi historia. Las lágrimas caían, pero la rabia hablaba más fuerte. Viví atrapada en una farsa. Domenico se acercó a Lía, con el rostro rojo y los puños cerrados. ¿Sabes lo que yo viví?, le gritó a Cristina. ¿Sabes lo que es enterrar a una hija viva, jurarla muerta todos los días? Se golpeó el pecho con la mano. ¡Me mataste en vida! Cristina lloraba, encogida, incapaz de responder. El peso de las palabras la aplastaba. Lía respiraba con dificultad, con el cuerpo temblando. «¡Me lo quitaste todo!», volvió a gritar. «Podría haber tenido un padre, una vida completamente distinta». «¿Y tú elegiste esconderme?», Cristina intentó tocarla. Lía retrocedió con violencia. «No me toques». El asco y el dolor se mezclaban en su mirada. «Ya no sé quién soy por tu culpa». La sala se convirtió en un campo de ruinas emocionales. Cristina lloraba ahora en silencio, derrotada. Ya no había justificaciones posibles, solo consecuencias. El aire en la sala parecía demasiado pesado para respirar. Lía lloraba de rabia. Domenico permanecía rígido, con el rostro tomado por una furia silenciosa, y Cristina estaba encogida, rota, como si por fin hubiera comprendido la magnitud del daño. Fue entonces cuando Isabel dio un paso al frente, pequeño, pero decisivo. Su corazón latía con fuerza, casi ensordecedor, pero la voz salió firme, cargada de algo que no era juicio, era experiencia. «Basta», dijo sin gritar, pero logrando que todos la miraran. Domenico giró el rostro, aún dominado por el dolor. «Ella destruyó todo», respondió con amargura. Isabel respiró hondo. «Lo sé, pero seguir así no va a devolver lo que fue arrebatado». Lía se secaba las lágrimas con rabia, el cuerpo temblando. «Tú no sabes lo que ella me hizo», replicó. Isabel asintió lentamente. «Sí lo sé. Yo viví siendo descartada». El silencio regresó, pero ahora era distinto. Isabel se acercó a Lía, sin tocarla. «Yo crecí sin respuestas, sin nombre, sin nadie esperándome», dijo con la voz quebrada. «Pasé toda mi vida creyendo que no valía la pena existir». Domenico sintió que el pecho se le cerraba. Conocía ese dolor desde otro ángulo, pero lo conocía. Isabel continuó. «El odio parece fuerte, pero cansa, te consume por dentro». Lía negó con la cabeza, llorando. «Estoy demasiado enojada», confesó, casi en un susurro. «La odio». Isabel no desvió la mirada. «Perdonar no es olvidar, no es convivir. No es fingir que nada pasó», dijo con claridad. «Es dejar de permitir que esto defina quién vas a ser de ahora en adelante». Las palabras entraron despacio, pero profundo. Domenico cerró los ojos con fuerza. Las imágenes de 20 años de búsqueda, de promesas hechas frente a una tumba, de noches vacías, regresaron todas al mismo tiempo. «No sé cómo soltar esto», dijo, con la voz rota. Isabel se volvió hacia él. «Ya perdiste demasiado tiempo siendo prisionero del dolor», respondió con suavidad. «Ahora tienes a tu hija aquí, viva, herida, necesitándote». Lía miró a Domenico con los ojos enrojecidos, llenos de duda. Él abrió los brazos despacio, inseguro, como si temiera ser rechazado una vez más. Por un segundo, ella dudó. Luego dio un paso al frente y tomó su mano con fuerza, como quien se aferra a lo único firme en medio de un naufragio. Domenico sintió que el mundo se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. «Estoy aquí», dijo él, llorando. «Nunca me voy a ir». Cristina observaba la escena en silencio, devastada. Isabel entonces se volvió hacia ella sin dureza, pero sin afecto. «Esto no significa que serás perdonada ahora. Tal vez nunca», dijo con honestidad. «Algunas consecuencias son para siempre». Cristina asintió derrotada, comprendiendo que había perdido algo que jamás recuperaría. No era castigo, era realidad. Padre e hija permanecieron tomados de la mano. No había sonrisas ni alivio completo, pero sí algo nuevo, un hilo de paz posible. Isabel dio un paso atrás,
sintiendo las lágrimas correr en silencio. Esa niña herida dentro de ella entendía, mejor que nadie, el valor de ese gesto. El perdón no lo había sanado todo, pero había abierto una puerta. Y a veces eso ya era suficiente para seguir viviendo. La despedida fue silenciosa. Domenico salió primero, con pasos firmes, aunque el pecho estuviera hecho pedazos. Lía caminaba a su lado, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, pero con el mentón en alto. Isabel venía justo detrás, observándolo todo con el cuidado de quien sabe que ese instante quedará grabado para siempre. Cristina permaneció en el porche, inmóvil. Cuando extendió la mano, el gesto murió en el aire. Nadie miró hacia atrás. La puerta del auto se cerró con un sonido seco, definitivo, y el polvo del camino se elevó lentamente, como un velo cerrando un capítulo. Cristina se sentó en el escalón, sola, y lloró sin palabras. No hubo gritos ni súplicas. Solo la comprensión tardía de que algunas decisiones no permiten regreso. La casa sencilla, antes refugio, ahora parecía demasiado grande para el peso de la culpa. Y en ese silencio entendió que amar no es poseer ni mentir para preservar. Es permitir que el otro exista por completo, incluso cuando eso cuesta todo. Horas después, ya en casa, el ambiente era distinto. No ligero, no sencillo, pero verdadero. Domenico puso agua a hervir, preparando té con las manos aún temblorosas. El vapor subía, llenando la cocina con un calor reconfortante. Isabel y Lía se sentaron en el sofá, una junto a la otra, compartiendo un silencio cómodo, de esos que no necesitan ser llenados. Por primera vez, la casa parecía un hogar habitado por presencias reales, no por fantasmas. Lía rompió el silencio, volviéndose hacia Isabel. Sus ojos humedecidos decían más que las palabras. «Me salvaste», dijo en voz baja. «Perdí a una madre, pero gané una hermana». Isabel sonrió entre lágrimas, sintiendo que algo encajaba dentro de ella. Esa niña herida que siempre buscó pertenecer ahora, entendía que la familia también nace del encuentro entre dolores que se reconocen. Domenico regresó de la cocina con las tazas en las manos. Al escuchar eso, se detuvo un instante, respiró hondo y se acercó. «Y yo gané 2 hijas», dijo con la voz quebrada, «de formas distintas, pero con el mismo amor». No era una frase ensayada. Era una verdad sencilla, construida con elecciones difíciles, pérdidas irreparables y el valor de seguir adelante. Los 3 se abrazaron en el centro de la sala. No fue un abrazo perfecto ni alegre, fue real, cargado de cicatrices, promesas silenciosas y una decisión compartida de continuar. Domenico cerró los ojos y por primera vez en 20 años sintió algo que no sentía desde antes del parque, desde antes del fuego, desde antes de la ausencia. Paz. Ahí, en ese abrazo imperfecto, comprendió que el pasado no podía reescribirse, pero el futuro aún estaba abierto. La búsqueda que lo definió durante décadas por fin había llegado a su fin, no como él imaginó, sino como necesitaba. Y mientras el mundo seguía afuera indiferente, Domenico García se dio cuenta de que al fin estaba en casa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.